Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a esta audiencia preliminar de control de acusación, sesión 1, en el expediente 32-2019-7. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, hoy miércoles 3 de julio del 2024, siendo las 9:44 de la mañana, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. Este juzgado, a cargo del juez Checla Soria, llevará a cabo la audiencia preliminar de control de acusación, sesión 1, requerida por la Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en el expediente ya citado. Proceso seguido contra doña Irma Flores Estrella Cama, como presunta autora del delito contra la administración pública, modalidad cohecho pasivo específico, previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal en agravio del Estado. Dante José Mandriotti Castro, como presunto autor de cohecho activo específico, primer párrafo del artículo 398 del Código Penal, también en agravio del Estado, y como presunto instigador del delito contra la administración pública, tráfico de influencias, tipificado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado. Y don Víctor Maximiliano León Montenegro, como presunto cómplice primario del delito contra la administración pública, modalidad tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señora fiscal. Buenos días, señor juez supremo, a los concurrentes a la presente diligencia virtual. Por el Ministerio Público, Carol Cuba Peralta, fiscal adjunta al Supremo Provisional Transitoria de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Gracias, señor. Gracias, doctora. Por la Procuraduría Pública. Buenos días, señor magistrado. Buenos días con la señorita fiscal, con todos los abogados presentes. En representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción de funcionarios, Edwin Raúl Esteban Raimundo, con registro Colegio de Abogados de Junín 2307, domicilio procesal en la avenida Arequipa 5060 Miraflores, Lima, casilla 1949-089 y celular 962-688-624. Muchas gracias, señor magistrado. Muchas gracias. Por la defensa de la señora Estrella Cama. Sí, señor magistrado y todos los presentes, buenos días. Abogado Ronald Ancoyocle, defensa técnica de la investigada Irma Flores Estrella Cama, con registro en el Colegio de Abogados de Lima, número 62563, casilla electrónica del Poder Judicial 22491. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Mandriotti. Muy buenos días, señor magistrado. Buenos días con todos los presentes. Se acredita para esta sesión la abogada Carla Carbonell Vidalón, con registro del Colegio de Abogados de Lima 34.810, con domicilio procesal en casilla 2131 del Colegio de Abogados de Lima, sitio en la avenida Nicolás de Piero, las 986, urbanización Cercado de Lima, oficina 201, piso 2, Lima, con domicilio procesal casilla SINOE 23891, teléfono de contacto 94711-3008, y correo electrónico ac@abogadosconsultoresperú.com. Gracias. Por la defensa del señor León Montenegro. Buenos días, magistrado. Buenos días con los presentes. Alfonso Cacique Bazán, registro CAL 48257, casilla SINOE 4906, señor juez. Gracias, doctor. ¿Se encuentran sus patrocinados? Respecto al señor León, no se encuentra presente, señor. Ya. La señora Estrella. Sí, me encuentro presente. Buenos días, señor magistrado. Buenos días, doctora. Por favor, su nombre completo y su DNI. Sí, mis nombres son Irma Flores Estrella Cama, mi DNI 080-78-043 y mi domicilio es calle Piura 783 Miraflores. Gracias, doctor. Doctora Carbonell, ¿su patrocinado se encuentra presente? Señor magistrado, por temas laborales, en esta oportunidad no se encuentra presente. Gracias. Okay, gracias. Muy amable. ¿Defensa pública hay, Cristian? Sí, doctor. Sí. Señor juez, buenos días. Buenos días. Acude también a su judicatura ante el llamado de la Suprema, el abogado Ricardo Johnny Hernández Medina, defensor público de Lima Centro, con registro de Colegio de Abogados del Santa, número 2228, casilla electrónica 1949-856, estando como defensa necesaria en esta mañana, pero estando presente la defensa de los abogados de los investigados, solicito el permiso para retirarme de la mesa. Claro que sí, doctor.
Se encuentran presentes. Gracias por asistir a esta audiencia. Hasta pronto. Muchísimas Queda gracias. dispensado el continuar. Bueno, vamos a dar inicio a esta audiencia de control de acusación. Y voy a dar unas reglas para desarrollar la misma de modo ordenado y que también se acople a los tiempos de la Fiscalía y de los abogados defensores. Primero se va a escuchar el requerimiento fiscal. Luego vamos a ver las observaciones formales que veo en... ¿Perdón? Ah, y la Procuraduría. Sí, y los... sí, está bien. Ah, sí, claro, le corresponde. Vamos a escuchar el requerimiento fiscal y los argumentos de la Procuraduría, y luego las observaciones formales, que en este caso han presentado la defensa del señor Mandriotti y del señor León. Y así sucesivamente, una vez que vayamos decidiendo cada uno de estos pasos, vamos al siguiente. En cuanto a excepciones, y me corrigen si no me equivoco, en cuanto a excepciones, tenemos de la doctora, de la defensa de la señora Estrella y del señor León Montenegro. Y en cuanto a sobreseimientos, las tres defensas han interpuesto sobreseimientos, ofrecimiento de pruebas, las defensas de la señora Estrella y del señor Mandriotti, y oposición a las pruebas, solo el señor León Montenegro. ¿Correcto? Conforme, doctor. Conforme, doctor. Conforme. Conforme, doctor. Ok. Conforme, señor. En ese orden vamos a seguir, ¿ya? Vamos a comenzar con el requerimiento fiscal. ¿Cuánto tiempo necesita, doctora? 30 minutos, señor 30 magistrado. minutos, ya. Déjenme chequear porque estamos bastante cargados de audiencias, entonces quiero ordenarme hasta qué hora podemos avanzar. Ok, podemos avanzar hasta el requerimiento, los argumentos de la Procuraduría y también escuchar las observaciones de los señores Mandriotti y León Montenegro. ¿Correcto? Ok, doctora, 30 minutos, le escuchamos. Gracias, señor juez supremo. El Ministerio Público, al amparo de lo establecido en el artículo 349 del Código Procesal Penal, presenta su despacho requerimiento acusatorio en contra de Irma Flores Estrella Cama, Dante José Mandriotti Castro y Víctor Maximiliano León Montenegro. Señor magistrado, los hechos que motivan el requerimiento acusatorio, de manera sucinta, dado que aparecen ampliamente explicitados en el requerimiento acusatorio, son los siguientes. En primer lugar, debemos señalar que los hechos se enmarcan dentro de lo que es el presunto funcionamiento de el funcionamiento de la presunta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, que era una organización criminal que operaba en determinadas instituciones del Estado, como el Poder Judicial, el ex-CNM, el Ministerio Público, y con la participación de redes externas. Es así que Walter Ríos Montalvo ha sido identificado como el jefe del punto nodal Corte Superior de Justicia del Callao, donde efectivamente realizaba una serie de actos de corrupción en beneficio de los integrantes de la organización criminal. Así pues, dentro de esto, cuando se produjo la designación de César José Inostroza como juez supremo y quedaba pendiente la designación de un nuevo presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, es que gracias al retraso que se produjo por la intervención de Irma Flores Estrella Cama, es que esta nueva elección de presidente se retrasó, situación que ha merecido que dicha persona sea sancionada por el órgano de control de la magistratura. Así también, Víctor Maximiliano León Montenegro, también quien ejercía la defensa en diferentes casos penales, también se encontraba formando parte de la presunta organización criminal, siendo conocido como Kiri, León o Víctor, y en su condición de ex magistrado de la Corte era quien tenía tratos con los personales, jueces, auxiliares y demás dentro del punto nodal Corte Superior de Justicia del Callao. Muy bien, establecida esta situación de el funcionamiento de la presunta organización antecitada, debemos señalar que en el caso que nos ocupa, está referido a favores y actos de corrupción que tienen que ver, están relacionados con el proceso judicial de prescripción adquisitiva llevado a cabo en la Corte Superior de Justicia del Callao y que era el expediente
657-2008-0-701-JR-CI-03. Este proceso era un proceso sobre prescripción adquisitiva, en la que la parte demandante era Pesquera Capricornio S.A., cuyo gerente general era Giovanni Néstor Mandriotti Castro, quien es hermano del acusado Dante José Mandriotti Castro. Este proceso judicial sobre prescripción adquisitiva tenía la finalidad de que dicha empresa se hiciera propietaria de un bien inmueble, y específicamente la parte demandada era Compañía Inmobiliaria La Taboada y también una entidad estatal de administración de bienes estatal. Muy bien, el asunto es que después de que se llevó a cabo el proceso en primera instancia y se emitió una sentencia que declaró fundada la demanda, la parte demandada interpuso recurso de apelación. Cuando se interpuso recurso de apelación, el expediente fue elevado a la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, donde se programó vista de la causa para el 5 de diciembre del 2017. Esta sala, la sala a la que hemos hecho referencia y que iba a conocer el proceso, iban a emitir pronunciamientos sobre este proceso, sobre el recurso de apelación de la sentencia, los jueces Irma Flores Estrella, quien presidía la sala, Madeleine Ildefonso Vargas y Saúl Antonio Beltrán Reyes, quien reemplazó a David Pajares Narva y que fue precisamente el ponente de la sentencia de segunda instancia. Muy bien, ubicándonos dentro de este contexto de hechos, debemos precisar en primer lugar que la parte demandante, Pesquera Capricornio S.A., representada por Giovanni Néstor Mandriotti Castro, esta persona es hermano del acusado Dante José Mandriotti Castro. Es por ello que, conforme aparece en el requerimiento acusatorio, el hecho 1 que la Fiscalía atribuye es el siguiente. Dante José Mandriotti Castro, en su calidad de instigador, a quien se le conoce con el apelativo de Kiko, habría influenciado en Walter Ríos Montalvo, quien en esa época era el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. ¿Para qué? Lo habría determinado para que éste ejerza sus influencias reales sobre los miembros de la sala, la primera sala civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, que iban a conocer en segunda instancia el expediente 657-2008. Ahora bien, a cambio de esta solicitud de influencias de Walter Ríos Montalvo sobre los jueces superiores, Dante José Mandriotti entregó a Walter Ríos Montalvo trofeos para un campeonato de fútbol que se desarrolló dentro de la Corte Superior de Justicia del Callao. En este comportamiento también tuvo participación el acusado Víctor Maximiliano León Montenegro, conocido como Kiri León, toda vez que esta persona se le atribuye complicidad en el hecho de tráfico de influencias agravado, previsto en el artículo 400 del Código Penal, toda vez que fue la persona que confirmó las influencias de Walter Ríos Montalvo hacia el instigador y realizó también actos de colaboración en la recepción de los trofeos. En ese contexto, señor magistrado, se tiene que el 13 de octubre del 2017 existe un audio entre Kiri, quien es el acusado León Montenegro, y Kiko, quien es el acusado Dante Mandriotti, con los cuales mantienen comunicación señalando que la vista de la causa del expediente sería el 5 de diciembre del 2017. Y allí hablan ya de contactar a los jueces y hablar con Walter para reforzar el beneficio que se esperaba obtener por parte de Dante José Mandriotti en el expediente en el cual su hermano era la parte demandante. Y así, señor magistrado, se puede advertir una serie de comunicaciones acaecidas el 17 de octubre del 2027, otra vez entre Kiri y Kiko, en el que este le dice que van a hablar con Walter Benigno Ríos Montalvo sobre el caso. El 24 de noviembre del 2017, nuevamente se producen comunicaciones entre estos en las que Kiko Mandriotti le señala a Kiri que efectivamente ya había conversado con la jueza superior Estrella Cama. El 27 de noviembre del 2017, nuevas comunicaciones de que siguen coordinando con los jueces superiores,
Y así el 4 de diciembre, hasta que finalmente, después de estas coordinaciones, se produce una reunión que se produce en el despacho de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao. A esta reunión estuvieron presentes, mejor dicho, el presidente de la Corte, Walter Ríos Montalvo, y los acusados Dante José Mandriotti y Víctor Maximiliano León Montenegro. En estas reuniones que se pusieron de acuerdo sobre cómo Walter Ríos influenciaría sobre los jueces de la sala para emitir los pronunciamientos favorables a los intereses del hermano del acusado Mandriotti Castro. Es así que después de estas reuniones, se producen unas nuevas comunicaciones entre Dante José Mandriotti y Víctor Maximiliano León Montenegro, porque Walter Ríos había solicitado que efectivamente, como parte de las dádivas solicitadas, solicitó la entrega de unos trofeos para un campeonato de fútbol que estaba desarrollando la Corte Superior de Justicia del Callao. Y como consecuencia de ello, Dante José Mandriotti aceptó la entrega de estas dádivas consistentes en los trofeos, y también se puede advertir, como aparece en el requerimiento acusatorio, una serie de comunicaciones que se produjeron entre los acusados, Dante José Mandriotti Castro y Víctor Maximiliano León Montenegro, para la entrega de los premios, ¿no? Finalmente se produjo, y es más, existen también comunicaciones en las que se verifica que el conductor de la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, después de que Víctor Maximiliano León Montenegro recibiera los trofeos por parte de Dante José Mandriotti, se los entregó al conductor para que éste finalmente los llevara hacia el campeonato donde debían ser entregados por Walter Ríos Montalvo. Entonces, señor magistrado, por estos hechos se ha tipificado la conducta como tráfico de influencias agravado, donde Dante José Mandriotti tendría la calidad de instigador, Walter Ríos Montalvo la de autor y Víctor Maximiliano León Montenegro Quiri la de cómplice. Debemos precisar que la situación jurídica de Walter Ríos Montalvo ha sido ya resuelta en el expediente 032-2021, por lo cual únicamente el requerimiento acusatorio comprende sobre estos hechos a Dante José Mandriotti Castro y Víctor Maximiliano León Montenegro. Ahora bien, sobre el hecho número 2. El hecho número 2 también está contextualizado dentro de lo que era el favorecimiento en el proceso 657-2008 a favor de Pesquera Capricornio. Es el mismo proceso, por eso es que la Fiscalía tipifica este segundo hecho como un delito continuado de tráfico de influencias, porque también siempre en la misma línea, es decir, los partícipes y autores de este hecho también son los mismos. Es decir, tenemos a Walter Ríos Montalvo como autor de tráfico de influencias, al instigador, al acusado Dante José Mandriotti Castro, y al cómplice Víctor Maximiliano León Montenegro, manteniendo siempre la situación de que el acusado Mandriotti estaba solicitando que Walter Ríos influyera sobre los jueces superiores en el trámite para la confirmación de la sentencia que fue declarada fundada en primera instancia, expediente 657. Esta vez lo que Walter Ríos Montalvo solicitó a Dante José Mandriotti Castro fue un almuerzo en el restaurante Cabos Restaurante del Puerto, ubicado en el Callao, y un paseo en yate. El paseo en yate se solicitó porque el hermano de Dante José Mandriotti Castro, como habíamos referido, era el gerente general de la empresa pesquera Capricornio S.A. y como tal contaba con una embarcación, y al ser miembro del Club Yacht Perú, tenía la posibilidad real de poder concretar la entrega de este paseo en yate. Es así que en este hecho también se atribuye la participación de Víctor Maximiliano León Montenegro como cómplice del hecho, reforzando las influencias que tenía Walter Ríos, las presuntas influencias reales de Walter Ríos sobre los jueces de la Sala Superior Civil. Así pues, se puede advertir, tal como aparece detallado en el requerimiento acusatorio, una serie de coordinaciones entre los acusados, Dante José Mandriotti Castro y Víctor Maximiliano León Montenegro, orientadas a efectivizar
este hecho ilícito que se atribuye. Así tenemos que el 27 de diciembre del 2017, Kiko llamó a Kiri para preguntarle si habían visto el tema del juez Beltrán y que hable con Ríos. Ese mismo día se volvió a comunicar el acusado León Montenegro con el acusado Mandriotti para señalarle que ya habían hablado con Walter Ríos y que se iba a hablar con el juez superior Beltrán. Y así una serie de comunicaciones que se vinieron dando el 4 de enero del 2018, todas estas entre los acusados León Montenegro y Mandriotti Castro, el 5 de enero del 2018, y en esta comunicación del 5 de enero, el León Montenegro le hace saber a Dante José Mandriotti que Walter Ríos estaba solicitando un almuerzo para 15 personas en el restaurante Cabos y que también quería un paseo en yate. Esta solicitud fue trasladada por León Montenegro hacia Dante José Mandriotti, quien aceptó la misma y le dijo que no había ningún problema. Luego hay nuevas comunicaciones sobre el número de las personas que debían ser invitadas al almuerzo y al paseo en yate, y algunas precisiones sobre José Dante Mandriotti señalando que 20 personas eran muchas, que debía ser un número menor por la capacidad de la embarcación. Y finalmente estas comunicaciones prosiguen realizando coordinaciones. Bajo esa línea de hechos, la Fiscalía también por el hecho 2 atribuye el delito de tráfico de influencias agravado, donde el autor sería Walter Ríos Montalvo, el instigador Dante José Mandriotti Castro y el cómplice Víctor Maximiliano León Montenegro, haciendo la precisión, como ya dijimos, que la situación jurídica de Walter Ríos Montalvo ha sido ya resuelta en el expediente precitado, por lo que únicamente se formula requerimiento acusatorio en contra de Mandriotti y León Montenegro. Y finalmente, el hecho 3. El hecho 3 es la imputación por el delito de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico. Aquí los autores de estos hechos son como paso a detallar. Se atribuye a Irma Flores Estrella Cama, calidad de autora del cohecho pasivo específico, y a Dante José Mandriotti Castro, autor de cohecho activo específico. El contexto en el que se da el hecho atribuido por el Ministerio Público es siempre la resolución del caso 657-2008-0, que ya habíamos visto que era un proceso de prescripción adquisitiva en la que la parte demandante era Pesquera Capricornio, cuyo gerente general era el hermano de Dante José Mandriotti Castro. Es así, señor magistrado, que dado que el expediente en segunda instancia se encontraba en la sala que presidía la entonces magistrada, la magistrada de ese entonces presidenta de la sala, Irma Flores Estrella Cama, es que Dante José Mandriotti Castro, Irma Flores Estrella Cama solicitó a Dante José Mandriotti Castro un donativo. ¿Cuál era el donativo? Era un paseo en yate. Y efectivamente Dante José Mandriotti Castro aceptó la entrega de este donativo con la finalidad de que la acusada Irma Flores Estrella Cama resuelva de acuerdo a los intereses de su hermano y de la empresa Pesquera Capricornio, demandante en el proceso 657-2008, ya que este era un proceso sometido a la competencia de la magistrada como presidente de la sala. Muy bien, dentro de este contexto se tiene que tener en consideración que cuando se produjo la apertura del año judicial 2018, Dante José Mandriotti Castro concurrió a dicha ceremonia y en aquella oportunidad tenía ya la idea de buscar a Irma Flores Estrella Cama para coordinar directamente con ella el tema referido a un favorecimiento en el expediente 657-2018. Y es así que el 5 de enero del 2018 se produce una reunión en horas de la mañana en el despacho de la jueza Irma Flores Estrella Cama, quien se reunió con Dante José Mandriotti Castro. Dentro de esta reunión se habría producido el acuerdo ilícito al que hemos hecho referencia sobre la solicitud del paseo en yate para resolver el asunto sometido a su competencia de acuerdo a los intereses de Dante José Mandriotti Castro. En efecto, señor magistrado,
Tal como se detalla ampliamente en el requerimiento acusatorio escrito, las celdas de ubicación de los teléfonos de Dante José Mandriotti Castro lo ubican dicho día en la Corte Superior de Justicia del Callao. Es más, la propia jueza Irma Flor Estrella Cama ha reconocido que lo recibió en su oficina, y del registro de comunicación del 4 de enero del 2018 se puede advertir que Dante José Mandriotti Castro le confirmó a Víctor León Montenegro que al día siguiente se reuniría con Irma Estrella Cama. Asimismo, en la declaración de Walter Ríos Montalvo, ha señalado que Mandriotti y Víctor León le fueron a visitar a su oficina, le hablaron del proceso, le llevaron un USB y Mandriotti le dijo que ya había coordinado con Irma Flor Estrella Cama a través de su esposo Hugo Munguía. Y se puede advertir que existen registros de llamadas de comunicación entre Walter Benigno Ríos Montalvo y Hugo Munguía, esposo de Irma Flor Estrella Cama, los días 5, 6 y 7 de diciembre del 2017. Además, en el audio del 5 de enero del 2018, Mandriotti le señaló a Kiri que se reunió con Irma Flor Estrella Cama y que ella le pidió un paseo en yate. En la comunicación del 5 de enero, nuevamente Mandriotti le dijo a Víctor Montenegro que Irma le pidió el paseo en yate y que había hablado con ella media hora. Por estos hechos, señor magistrado, como hemos referido, se ha tipificado los hechos como cohecho pasivo específico para Irma Flor Estrella Cama y cohecho activo específico para Dante José Mandriotti Castro. En ese contexto, señor magistrado, entonces tenemos que se imputa, por el hecho 1, se imputa a Dante José Mandriotti Castro en calidad de presunto instigador del delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado, haber reforzado en Walter Benigno Ríos Montalvo el influjo psicológico de influir en la decisión de los magistrados de la primera Sala Superior Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao para confirmar la resolución 91 del 18 de diciembre del 2015 de primera instancia que declaró fundada la demanda presentada por Pesquera Capricornio S.A. de propiedad de Giovanni Néstor Mandriotti Castro en el expediente 657-2008 sobre prescripción adquisitiva a cambio de la entrega de trofeos deportivos que fueron solicitados por Walter Benigno Ríos Montalvo para ser obsequiados en la jornada de confraternidad de la familia judicial Chalaca, por lo que se le atribuye la calidad de instigador. Y a Víctor Maximiliano León Montenegro se le atribuye la calidad de cómplice primario sobre este hecho. Sobre el hecho 2, igualmente a Dante José Mandriotti Castro se le está atribuyendo la calidad de instigador por el tráfico de influencias agravado, esta vez por las dádivas del almuerzo en Cabos y el paseo en yate, y a Víctor Maximiliano León Montenegro la calidad de cómplice primario, también por esta conducta. En tanto que el hecho 3 se le atribuye a Irma Flor Estrella Cama en su actuación como jueza superior titular de la primera Sala Superior Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao, haber solicitado como donativo a Dante José Mandriotti Castro un paseo en yate a cambio de favorecer a la empresa pesquera Capricornio S.A., cuyo representante legal era Giovanni Néstor Mandriotti Castro, hermano del acusado, y por tanto se le atribuye el título de autora, y a Dante José Mandriotti Castro el de autor en el cohecho activo específico por este mismo hecho. Ahora bien, los elementos de convicción que sostienen la imputación del Ministerio Público en contra de los acusados se encuentran ampliamente detallados en el requerimiento acusatorio a partir de la página 124 del mismo, y me voy a referir a ellos de una manera sucinta, conforme señalo a continuación. En primer lugar, los elementos de convicción comunes a todos los hechos y a todos los acusados se detallan en los numerales 1 a 12, en los que se refieren a lo siguiente, son la acta de declaración de Madeleine Delfonso Vargas, quien también era jueza superior de la sala donde se iba a emitir el pronunciamiento, y quien señaló que cuál era el trámite que se seguía para la votación de las causas. El acta de declaración de Saúl Antonio Beltrán Reyes, quien fue el ponente de la sentencia en segunda instancia, quien señaló que Madeleine Delfonso objetó hasta en 2 oportunidades su ponencia solicitando la nulidad de la resolución sentencia venida en grado,
la declaración de Pedro Rodolfo Dulanto Chacón, quien es el relator de la sala precitada, y quien explicó cómo era el sorteo de la asignación de las causas para que se produzcan las ponencias de las mismas, el acta de declaración de Héctor Valentín Rojas Maraví, quien también es el abogado litigante, quien señaló que fue consultado por José Dante Mandriotti Castro sobre los trámites del proceso en la Corte Superior de Justicia del Callao, la declaración de Hugo Juliano Bauer Bueno, quien fue el abogado de la empresa Capricornio en el proceso de prescripción adquisitiva. Asimismo, la declaración de Giovanni Néstor Mandriotti Castro, hermano del acusado, quien señaló que efectivamente cuenta con una embarcación de pesca deportiva, que es socio del Yacht Club Peruano desde hace más de 30 años, que el abogado en el proceso que tenía el 657-2008 era Juliano Bauer Bueno, quien le informaba de manera esporádica sobre el trámite del proceso. Asimismo, la declaración de Nildo Porfirio Quintero Gómez, quien es el escribano diligenciero de la sala, quien también detalla cómo se realiza el trámite de los expedientes en la sala. En el mismo sentido, la declaración de Vianey Esmail Ayala Aguirre, asistente jurisdiccional de dicha órgano jurisdiccional. La declaración de Walter Ríos Montalvo, quien ha señalado que a Dante José Mandriotti Castro se le conoce con el apelativo de Kiko Mandriotti. Refirió que lo conoció en el año 2015 y que junto con Víctor Maximiliano León Montenegro, le solicitaron que interpusiera sus influencias ante los jueces de la Sala Civil en el expediente 657-2018. Asimismo, señaló que le entregó una ayuda a memoria, pidiéndole que hable con el juez Saúl Beltrán Reyes, y también reconoció Walter Ríos que para el campeonato de confraternidad del 9 de diciembre del 2017, le solicitó a Dante Mandriotti los trofeos que debían ser entregados en aquella ocasión. Asimismo, Walter Ríos Montalvo señaló que también como parte de estos hechos, el acusado Dante José Mandriotti Castro le habría ofrecido un paseo en yate, refiriendo que su hermano era dueño de la pesquera Capricornio. En la ampliación de la declaración de Walter Ríos Montalvo, también detalla cómo se produjeron las coordinaciones para las copas, la entrega de las copas por parte del acusado Dante José Mandriotti Castro, de una manera pormenorizada, tal como está detallado en el requerimiento acusatorio. Después tenemos a partir del elemento de convicción 13 a 16, los documentos con los cuales acreditamos la calidad de los agentes, la resolución administrativa por la cual Walter Benigno Ríos Montalvo es designado presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, la resolución administrativa 348-2017 por la cual se establece la reconformación de la Sala Superior Civil Permanente del Callao, la cual fue integrada por Irma Flores Trellacama como presidenta. Igualmente tenemos el cuadro de ubicación física referencial del personal de dicha sala y la tabla de vista de las causas de las que aparece que el expediente, que es materia del requerimiento acusatorio, tuvo vista de la causa el 5 de diciembre del 2017. Ahora bien, a partir del elemento de convicción 17 y hasta el 22, tenemos los documentos por los cuales básicamente disposiciones fiscales, por los cuales se detalla cómo era el funcionamiento de la presunta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto, a los que también nos hemos referido en nuestra locución inicial. Y a partir del elemento de convicción número 23, tenemos la partida registral de la empresa pesquera Capricornio, que fue la parte demandante en el proceso 657-2018 sobre prescripción adquisitiva. A partir del elemento de convicción número 24 y hasta el elemento de convicción 39, se detallan los actuados judiciales del expediente 657-2008 sobre prescripción adquisitiva. Y a partir del elemento de convicción número 40, detallamos los documentos obtenidos a través del levantamiento del secreto de las comunicaciones realizado en la presente comunicación, con lo cual
Con la Carta de Telefónica del Perú se permite establecer que el teléfono 9996-54476 es de Dante Mandriotti, desde donde se produjeron las comunicaciones que han sido ampliamente detalladas en el requerimiento acusatorio escrito, y con ello también podemos establecer la frecuencia de comunicaciones entre este y Maximiliano León Montenegro, cuya titularidad del teléfono que aparece en los audios también ha sido precisada por la compañía operadora. Asimismo, a partir del elemento de convicción 46 y hasta el 53, se precisan los registros de comunicaciones a los que nos hemos referido, donde ampliamente se detalla cómo se produjeron las coordinaciones para el favorecimiento y las entregas de las dádivas. A partir del elemento 54 y hasta el elemento 57, aparecen los informes técnicos de las copias aseguradas, por las cuales esta Fiscalía Suprema tiene en su poder copias aseguradas de los audios que se han explicitado en el requerimiento acusatorio escrito. Y a partir del elemento de convicción 58 a 66, tenemos los informes periciales fonéticos acústicos forenses y actas de muestras de voz para su uso, que lo que nos permite acreditar que las voces de los interlocutores como Kiko y Kire corresponderían a los acusados y también a Walter Ríos Montalvo. A partir del elemento de convicción 67 y al 71, se detallan las transcripciones de los audios a los que nos hemos referido, y a partir del elemento de convicción 72 a 74, igualmente las actas de diligencia, reconocimiento de voz y archivos de audios de las escuchas. Ahora bien, elementos de convicción específicamente con relación a la solicitud y entrega de los trofeos deportivos, además de los ya señalados como que son que corresponden a todos, debemos precisar lo siguiente sobre el acusado Dante José Mandriotti Castro, que van del elemento de convicción 75 hasta el 83. Y estos son la declaración de Víctor Roberto Obando, ex juez superior de la Sala del Callao, quien señaló que conocía a Dante José Mandriotti por ser una persona pública del presidente de la Academia de Fútbol Cantolao. La declaración de Yajaira Pamela Acuña Cárdenas, quien trabajaba con el abogado Bauer, que tenía a su cargo el proceso 657 por parte de la parte demandante, en la que ella reconoce que habló con Walter Ríos sobre el trámite del proceso en segunda instancia del expediente 657-2008. También la declaración de John Robert Misha Mancilla, quien detalla el teléfono que utilizaba, las conversaciones realizadas para el traslado de los trofeos que le fueron entregados por Dante José Mandriotti a Kiri y finalmente al conductor de Walter Ríos. En igual sentido, la declaración de Gino Leo Villafuerte Cotrina, quien es el ex jefe de la Oficina de Imagen de la Corte Superior de Justicia del Callao, quien señaló que los eventos deportivos no contaban con presupuesto para la compra de los trofeos, por lo cual eso le correspondió entregarlos al presidente de la Corte. La declaración de Dante José Mandriotti Castro, quien señaló que efectivamente su apelativo es Kiko, que conoce a León Montenegro desde pequeño, que su apelativo de este último es Kiri, y que Giovanni Mandriotti Castro es su hermano. Así también la continuación de la declaración del precitado acusado, en la que señala que efectivamente el 6 de diciembre del 2017 se comunicó con León Montenegro respecto al evento deportivo de la Corte del Callao. Y la declaración de Víctor Maximiliano León Montenegro, con la que reconoce que su sobrenombre desde pequeño es Kiri. Así también la declaración de este último sobre este tema. Como documentales, a partir del elemento de convicción 84 al 85, tenemos las actas de extracción de información sobre las bases del levantamiento del secreto de las comunicaciones, que permite establecer los números de teléfono de Víctor León Montenegro,
y de Dante Mandriotti Castro para establecer las comunicaciones entre ambos a partir del elemento de convicción 86 hasta el hasta el 163 nos estamos refiriendo a los registros de comunicaciones y acta fiscal de diligenciamiento, de transcripción de reconocimientos de los audios, reconocimientos de voces y demás. Ahora bien, a partir del elemento de convicción 164, precisamos algunos elementos respecto al acusado Víctor Maximiliano León Montenegro, igualmente la declaración de Víctor Roberto Bando Blanco, la de Yajaira Pamela Acuña sobre los vínculos ya precitados, la declaración de John Robert Misha Bancilla sobre el traslado de los trofeos, la propia del jefe de la Oficina de Imagen de la Corte Superior de Justicia del Callao, a la que ya me he referido, y las declaraciones de Dante José Mandriotti en los mismos sentidos sobre los apodos con los que se conocía, sobre que se había reunido con Walter Benigno Ríos Montalvo y Víctor Maximiliano León Montenegro, y que el dueño de la pesquera es su hermano. Asimismo, a partir del elemento de convicción 173, que son las actas de extracción y procesamiento de información del levantamiento del secreto de las comunicaciones, igualmente la identificación de los números de las comunicaciones que se produjeron entre los acusados, y en igual sentido, desde el 175 hasta el numeral 254. Y a partir del elemento de convicción 255, tenemos otros elementos de convicción sobre información sobre dónde está ubicada la Corte Superior de Justicia del Callao, el evento deportivo que apareció en algunas publicaciones, y otros que van hasta el 260. Y finalmente, sobre el hecho 2, los elementos de convicción que tendríamos son del elemento de convicción 261 a 265 para Dante José Mandriotti, las declaraciones ya precisadas, los documentos que son las actas de transcripción y los registros de comunicación de los audios que han sido ampliamente detalladas en el requerimiento acusatorio. A partir del 297, las declaraciones de John Misha, Dante José Mandriotti y otros que detallan también los hechos que son materia de acusación. Y a partir del elemento de convicción 302 hasta el elemento de convicción 331, que tiene que ver con los registros de comunicación, las actas fiscales de transcripción, reconocimientos de audio y otros. Finalmente, sobre el hecho 3, a partir del elemento de convicción 332, que es la declaración de Dante José Mandriotti, que acredita que conocía a la juez superior Irma Flores Trellacama, esta declaración de Irma Flores Trellacama, quien señaló que conoce a Mandriotti Castro, y que en las ceremonias de la Corte lo veía, y que los primeros días de enero del 2018, después de la apertura del año judicial, Dante José Mandriotti Castro la abordó cuando se encontraba saliendo de su despacho, la saludó y conversó con ella, invitándole a la jueza a su despacho, donde conversaron sobre varios temas por varios minutos. A la hora de la despedida, él indicó que tenía un caso de Capricornio, ante lo cual ella le manifestó que no era parte procesal. A partir del elemento de convicción 334, el acta de extracción y procesamiento de las comunicaciones del teléfono 9916965548 de Walter Ríos Montalvo, y a partir del elemento de convicción 335 son las actas de registro de comunicación, ampliamente ya detalladas también. El elemento de convicción 353, que es el acta de videovigilancia, que señala que el 19 de marzo del 2018 se reunieron en el restaurante La Posada, ubicado en Jesús María, Walter Benigno Ríos Montalvo, Mario Mendoza Díaz
el abogado Hugo Teófilo Munguía Calderón, evidenciándose con ella la cercanía de Walter Ríos con el abogado Hugo Munguía Calderón, esposo de Irma Flores Treyacama. Asimismo, los elementos de convicción 354 a 356, que son los informes de la DIVIA sobre el flujo de llamadas entre los acusados, y a partir del elemento de convicción 359, nuevamente declaraciones sobre Dante José Mandriotti, sobre sus vínculos y cómo conocía a la jueza, en igual sentido la declaración de esta, y a partir del elemento de convicción 361 y hasta los elementos de convicción 380 son las transcripciones de los audios y demás actos vinculados con esto, ¿no? En resumen, son los elementos de convicción que acreditan. Bajo esa línea de argumentación, señor magistrado, el Ministerio Público ha tipificado los hechos reiteradamente, como ya se ha señalado, y precisa que contra los acusados, únicamente los acusados Dante José Mandriotti Castro e Irma Flores Treyacama cuentan con comparecencia con restricciones a lo largo de todo el proceso. La pena, la tipificación ya me he referido y a continuación voy a detallar la pena solicitada para los acusados. En ese sentido, tenemos que se solicita las pretensiones finales y concretas del Ministerio Público son: para el acusado Dante José Mandriotti Castro, en calidad de presunto instigador por el delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, en su calidad de autor, y por el delito de contra la administración pública en la modalidad de cohecho activo específico, ilícito previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 398 del Código Penal en agravio del Estado, por el hecho 3, se le imponga 11 años y 4 meses de pena privativa de la libertad, inhabilitación de 20 años, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal, y una pena de multa de 730 días multa, 730 días multa. Respecto de Víctor Maximiliano León Montenegro, en calidad de presunto cómplice primario por el delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias agravado, previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400, solicitamos que se le imponga 5 años y 4 meses de pena privativa de la libertad, inhabilitación de 10 años, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 36 del Código Penal, y una pena de multa de 486 días multa, que ascienden a 9.720 soles. Y para la acusada Irma Flores Treyacama, en calidad de presunta autora del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo específico, ilícito previsto y sancionado en el segundo párrafo del artículo 395 del Código Penal en agravio del Estado, solicitamos se le imponga 10 años y 4 meses de pena privativa de la libertad, inhabilitación de 10 años, de acuerdo con lo establecido en los numerales 1 y 2 del artículo 36 del Código Penal, y una pena de multa de 477 días multa, que hacen un total de 71.550 soles. Eso es todo, señor. Gracias, señora Pica. Tiene la palabra el procurador. Con su venia, señor magistrado, vamos a dar inicio a los argumentos por los que la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios solicita una reparación civil por estos hechos. En efecto, los hechos que acaba de dar cuenta la representante del Ministerio Público nos hacen notar sobre estas ilicitudes que devienen de esta denominada organización Los Cuellos Blancos del Puerto, donde uno de sus principales integrantes era el ex juez Walter Benigno Ríos Montalvo. Básicamente, para poder corresponder a lo que señala
esta acusación. Los hechos giran en torno a los actos de corrupción que se habrían producido dentro de, si hacemos una línea de tiempo, señor magistrado, representado por Giovanni Néstor Mandriotti Castro, y estaban como demandados la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y a la compañía inmobiliaria La Taboada, entre otros. Dentro del giro de este expediente, señor magistrado, se habrían dado la comisión de estos presuntos hechos ilícitos que la Fiscalía ha dado cuenta. Nosotros vamos a resumir básicamente estos tres hechos por los que nosotros también solicitamos una reparación civil. El hecho 1 está referido a la solicitud y recepción de donativos consistentes en trofeos de... Doctor. Sí, doctor. Disculpe interrumpirlo, ¿me escucha? Claro que sí, doctor. Sí, doctor, el doctor Chicle ha perdido la conexión, entonces puede esperar unos minutos, por favor. Sí, lo esperamos. Ante la referida primera sala superior. Esto también, como ya hemos señalado, se ha dado dentro del mismo espacio de tiempo de octubre de 2017 a mayo del 2018. Para esto se habría recibido donativos de Dante José Mandriotti Castro, entre los que se encontraban trofeos deportivos para el campeonato denominado Jornada de Confraternidad de la Familia Judicial Chalaca, y esto básicamente también han sido acciones que se desarrollaron con la colaboración necesaria del abogado Víctor Maximiliano León Montenegro. Respecto al hecho 2, señor magistrado, esto es respecto a la solicitud y recepción de un paseo en yate y el almuerzo en el restaurante El Cabos por parte de Walter Benigno Ríos Montalvo. En este segundo hecho, también el ex juez superior Walter Benigno Ríos Montalvo, con la intermediación y colaboración también de Víctor Maximiliano León Montenegro, se habría dado con el objeto de interceder ante los magistrados de la citada sala para que favorezcan a la empresa pesquera Capricornio S.A., de propiedad del empresario Giovanni Néstor Mandriotti Castro, hermano de Dante José, de los mismos apellidos, solicitando y recibiendo a cambio un paseo en yate y un almuerzo en este restaurante que se encuentra ubicado en el Callao, los cuales también se habrían producido dentro del mismo espacio de tiempo que ya hemos señalado. Y respecto al hecho 3, también dan cuenta sobre la solicitud de un paseo en yate por parte de la señora Irma Flor Estrella Cama, ¿no? En ese entonces jueza de la primera jueza superior. También en estos hechos, señor magistrado, se da cuenta de que se habría cometido los delitos de cohecho pasivo específico y cohecho activo específico cometido por Irma Flor Estrella Cama y Dante José Mandriotti Castro. La primera, en su actuación como jueza superior del órgano jurisdiccional que hemos citado, al haber solicitado al señor Dante José Mandriotti Castro un paseo en yate a cambio de favorecer a la empresa pesquera Capricornio S.A. Quienes ya hemos citado, quienes eran los representantes legales, esto también nuevamente en la ventilación del expediente 657-2008, que había sido tomado conocimiento por dicha magistrada dentro del cumplimiento de sus funciones, y esto también se habría dado dentro del mismo periodo de tiempo que ya hemos señalado. Pues bien, respecto a estos hechos, señor magistrado, como hemos señalado, los ilícitos que ya la Fiscalía ha dado cuenta,
¿no? Estamos hablando básicamente de tráfico de influencias y el delito de cohecho activo específico se habrían dado dentro de el desarrollo de este expediente judicial, por lo que ya se habrían cometido estos ilícitos penales que han generado también la comisión de un ilícito civil. Respecto a cuáles son en todo caso los elementos que configuran la reparación civil, conforme a la normatividad que señala los artículos 1969, 1970, 1985 del Código Civil, así como vamos a citar la Casación Civil 3470-2015, Lima Norte, son 4 los elementos para poder exigir en todo caso cuál es la responsabilidad civil que se va a establecer. Tenemos la antijuricidad, el daño, el factor de atribución y el nexo de causalidad. Respecto a cada uno de estos hechos, nosotros hemos dado cuenta, señor magistrado, de que estos hechos, en efecto, tienen una comisión a hacer unos actos antijurídicos, por lo que habrían causado un daño mediante estas acciones que se han cometido en contra, digamos, del cumplimiento de sus deberes de los funcionarios públicos, en este caso, ¿no? Por los delitos contra la administración pública. Asimismo, respecto al daño, tenemos que ver de que para este hecho sí se habría configurado un daño extrapatrimonial por la comisión de estos hechos, ¿no? Dentro de este daño extrapatrimonial nosotros estamos fijando el monto, vamos a desarrollarlo acá. Respecto al hecho 1, donde intervienen como tráfico de influencias, está, bueno, la participación del señor Walter Benigno Ríos Montalvo. De la misma manera se encuentra el señor Dante José Mandriotti Castro, Víctor Maximiliano León Montenegro. Se está estableciendo por cada uno el monto de 50.000 soles. Respecto al hecho 2, igual se encuentran intervinientes Walter Benigno Ríos Montalvo. De la misma manera está el señor Dante José Mandriotti Castro y Víctor Maximiliano León Montenegro. Se está estableciendo también respecto a este hecho 1 y 2, 50.000 soles por cada uno de los acusados ahora. Y respecto al hecho 3, donde intervienen Irma Flor Estrella Cama y el señor Dante José Mandriotti Castro, se está solicitando a cada uno el monto de 50.000 soles. En total, señor magistrado, la pretensión civil que la Procuraduría de manera solidaria solicita es el monto de 200.000 soles como pretensión indemnizatoria, ¿no? Por los hechos que nosotros venimos a solicitar muy respetuosamente. Solamente para poder terminar respecto a los otros 2 elementos para la configuración de la reparación civil, bueno, están también la relación de causalidad respecto al hecho y la consecuencia que se ha dado y al factor de atribución, que en efecto se va a ir desarrollando con mayor especificidad cómo se habrían cometido estos hechos con cada uno de los acusados ahora, que por dichas acciones deberían de pagar esta reparación civil que el Estado solicita muy respetuosamente. Eso es lo que nosotros quisiéramos alegar, señor magistrado. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Bueno, hemos escuchado el requerimiento fiscal, los términos en los que está formulada la acusación por la Fiscalía, que también se corrió trasladado a las partes, y sobre la cual han formulado observaciones las defensas de los señores Mandriotti Castro y León Montenegro. Doctora Carbonell.
Muchas gracias, señor magistrado. Con su venia, la defensa Uso la técnica. palabra para escuchar sus observaciones. Sí, señor magistrado, ¿se me escucha bien? Adelante. Sí, se le escucho. Yo tengo un poco la señal inestable, pero sí escucho bien. Lo que no tengo a veces son imágenes, ¿no? Porque se va la imagen, pero igual adelante, yo los estoy escuchando. Muy amable, señor magistrado. Con su venia, esta defensa técnica inicia la oralización de las observaciones formales que ha realizado frente al requerimiento acusatorio del Ministerio Público. En primer término, señor magistrado, nosotros podemos advertir que a mi patrocinado, Dante José Manuel Castro, se le atribuyen dos delitos en específico: el delito de tráfico de influencias y el delito de cohecho activo específico. Bajo esa premisa, señor magistrado, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Con respecto al delito de tráfico de influencias, el Ministerio Público, frente a la descripción y a la narración que realiza sobre el hecho 1 y hecho 2, que se encuentran descritos en los numerales 4.2.1 y 4.2.2.1 del requerimiento acusatorio, advertimos lo siguiente. El Ministerio Público refiere que con respecto al hecho 1, mi patrocinado habría reforzado en Walter Benigno Ríos Montalvo el influjo psicológico de influir en la decisión de los magistrados de la Primera Sala Superior Civil del Callao para confirmar la resolución número 91 del 18 de diciembre de 2015 en el expediente 657-2008, a cambio de la entrega de trofeos deportivos que fueron solicitados, llevo aquí el énfasis, por Walter Benigno Ríos Montalvo para ser obsequiados a los participantes de la jornada de confraternidad de la familia judicial Chalapa. Y por el hecho 2, refieren que mi patrocinado habría reforzado en Walter Benigno Ríos Montalvo la idea de influir en la decisión de los magistrados de la Primera Sala Superior Civil del Callao en el expediente ya señalado, bajo la sentencia expedida en la resolución número 91 del 18 de diciembre de 2015, aceptando la solicitud de este último de un paseo en yate y un almuerzo en El Cabo, restaurante del puerto. Es decir, habría aceptado la solicitud del señor Ríos Montalvo para hacer entrega de estos dos donativos, dádivas, como lo ha establecido. Sin embargo, señor magistrado, podemos advertir de la narrativa y de la postulación del tipo penal que nos trae aquí el Ministerio Público, que correspondería a lo establecido y previsto en el artículo 400, primer y segundo párrafo del Código Penal, esto en calidad de instigador conforme al artículo 24 del mismo cuerpo legal. Advertimos, señor magistrado, que estos hechos, de acuerdo a la línea de tiempo que ha postulado el Ministerio Público, se habrían dado desde el año 2017 a mayo del 2017. Frente a ello, este artículo 400 del Código Penal estaría vinculado a que se estaría estableciendo que el hecho imputado sería el artículo 400, que sufrió una modificación por el artículo segundo del decreto legislativo 1243 del 22 de octubre del 2016. ¿Qué es lo que nos dice en concreto este tipo penal? El que, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, recibe, hace dar o promete para sí o para un tercero donativos o promesas o cualquier otra ventaja o beneficio con ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer o esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Y aquí es donde nosotros advertimos lo siguiente. El Ministerio Público ha hecho como una narrativa con relación al delito del tráfico de influencias que estos hechos se habían producido en base a solicitudes del señor Walter Benigno Ríos Montalvo. Frente a ello, señor magistrado, advertimos en todo caso que esta narrativa no estaría acorde a lo establecido en el artículo 400 modificado por el decreto legislativo 1243, sino por el contrario, se habría establecido de acuerdo al artículo 400, que fue modificado también, pero por la ley 29.703 del 10 de junio del 2011, que no se encontraría vigente bajo la premisa de la línea de tiempo postulada por el Ministerio Público. ¿Y por qué decimos esto, señor magistrado? Porque el artículo 400 del Código Penal, modificado por esta ley que hemos señalado, la 29.703, dice: el que solicita, recibe, hace dar o promete para sí o para otro donativos, y nos relevamos en la narrativa de este articulado. Frente a ello, señor magistrado, nos encontraríamos en una postulación, en una narrativa del Ministerio Público con relación a un tipo penal que no se encontraría vigente y que en todo caso no calzaría frente a la figura que el Ministerio Público como tipo penal introduce para los hechos narrados por acontecidos o realizados por el patrocinador. Ahora bien, señor magistrado, la Corte Suprema de Justicia de la República, esto es la Sala Permanente, en el recurso de apelación 16-2023 nacional del 8 de agosto del 2023, ha señalado que tratándose de un instigador, en este caso lo que se postula contra mi patrocinado, es aquel
que dolosamente determina a otro, es decir, al autor, a cometer el hecho punible. Y este sustento, según este recurso de apelación, señor magistrado, refiere a que el sustento de la inducción es crear en el autor material como consecuencia del influjo psíquico que despliega sobre el primero para que recepte su dolo y ejecute su proyecto de acción de ejecución de un delito concreto. ¿Y qué se requiere para cumplir con esta figura en concreto de instigación, señor magistrado, ya de acuerdo a este recurso de apelación? Primero, que el acto de inducir sea anterior al hecho punible, que es su causa. Segundo, que se ejerza sobre un autor determinado y encaminada a la comisión del delito buscado. Que el influjo psíquico realizado sea capaz, esto es, que tenga suficiente entidad para mover la voluntad del inducido a cometer el delito. Que sea doloso y que el inducido dé inicio a la comisión del delito. Ahora bien, señor magistrado, respecto a la relación clara y precisa de los hechos 1 y 2 que se atribuye al imputado con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Conforme se advierte el requerimiento acusatorio, señor magistrado, no se ha precisado el sustento de inducción que crea el instigador en el autor material, como consecuencia del influjo psíquico que despliega sobre él para que recepcione su dolo y ejecute su proyección de acción de ejecución del delito concreto bajo los términos siguientes. Señor magistrado, el Ministerio Público no nos ha precisado en la narrativa de las circunstancias precedentes y concomitantes y posteriores cuándo Dante José Manuel de Castro habría creado en Walter Benigno Ríos Montalvo el influjo psíquico para cometer el delito en materia de imputación sobre los magistrados de la primera sala permanente y del Callao. Tampoco ha precisado cuando Walter Benigno Ríos Montalvo, a consecuencia del influjo psíquico, ejecutó el delito sobre los magistrados de la primera sala permanente civil del Callao. No se ha precisado si el acto de inducir a la comisión del hecho punible es anterior al periodo de la ejecución del delito. Tampoco se ha precisado si el influjo psíquico fue capaz. No se ha precisado ni se contó con no se ha precisado si se contó con la suficiente entidad para mover la voluntad del autor material, esto es el señor Walter Benigno Ríos Montalvo, para que él mismo ejecute el delito en materia de imputación. Asimismo, señor magistrado, no se ha precisado quiénes fueron los magistrados integrantes de la primera sala civil permanente del Callao ante los que Walter Benigno Ríos Montalvo intercedió para la emisión de un pronunciamiento a favor de la empresa pesquera Capricornio en el expediente 657-2008. También nosotros hemos realizado una observación del relato fáctico que están introducidos en los numerales 4.1.1 y 4.1.2. Aquí se hace una narrativa que nos vamos a eximir de realizarla por cuando ya el Ministerio Público la ha introducido y debemos señalar lo siguiente. Respecto al desarrollo en concreto y a las postulaciones de los hechos, se advierte error en el espacio temporal entre el hecho 1 y el hecho 2. Primero en el extremo que según el Ministerio Público y conforme a las comunicaciones ofrecidas como elementos de convicción, la reunión entre Dante José Manuel de Castro, Víctor León Montenegro y Walter Benigno Ríos Montalvo se habrían producido en el despacho de este último el 5 de diciembre del 2017. Pongo énfasis en esta fecha, señor magistrado, por lo siguiente. Esto es porque en la misma fecha que se realizó la vista de causa y en la que se habría solicitado por parte de Walter Benigno Ríos Montalvo a mi patrocinado Dante José Manuel de Castro los trofeos deportivos como primer donativo a cambio de que influye en la decisión de los magistrados de la primera sala superior civil de Callao para favorecer a la empresa pesquera Capricornio en el expediente 657-2018. Sin embargo, señor magistrado, adviértase que luego el Ministerio Público en la narrativa con referencia al hecho 2 precisa que según lo señalado por Walter Benigno Ríos Montalvo, aproximadamente en el mes de agosto y septiembre de 2017, fue a visitarlo Dante Mangliotti a su despacho en compañía de Víctor León Montenegro. Ahora estamos hablando de meses distintos. En el hecho 1 se ha narrado del 5 de diciembre del 2017. En el hecho 2 nos narran que habría sido entre los meses de agosto y septiembre del 2017. Y le habló sobre un tema civil que se encontraba en trámite en la sala presidida por la doctora Irma Flor Estrella. Y que uno de sus integrantes era el señor Saúl Beltrán Reyes, que llevó una especialidad memoria y se le entregó
y que se la entregó. Le pedía que hable con Saúl Beltrán, recibe el documento y es allí donde Dante Mandriotti le ofrece un paseo en yate. Esto, señor magistrado, conforme se advierte, es un error de precisión temporal que debe ser materia de corrección, aclaración y opresión. Como segundo punto, señor magistrado, también hemos advertido que según lo postulado por el Ministerio Público en la reunión precisada en el hecho 2 entre los acusados Walter Benigno y Ríos Montalvo, entre los meses de agosto y septiembre del 2017, se le habría hecho llegar una ayuda a memoria del proceso judicial materia de la causa, y se le habría requerido que busque, influye en la decisión del magistrado Saúl Beltrán Reyes. Sin embargo, señor magistrado, conforme al elemento de convicción ofrecido por el propio Ministerio Público, como es la declaración del señor el magistrado Saúl Beltrán Reyes, este habría recién conformado el colegiado de la primera sala civil permanente del Callao el día 5 de diciembre del 2017, extremo que también debe ser corregido y o aclarado por parte del Ministerio Público en relación a las líneas de tiempo, marcadas por el mismo Ministerio Público conforme a los hechos narrados 1 y 2. Con respecto al delito de cohecho activo específico, el señor magistrado, en calidad de autor que se le atribuye al señor Dante José Mandriotti Castro y desarrollado en los numerales 4.2.3.2, es que él habría prometido el paseo en yate a la jueza Irma Flores Tellacama a cambio de que esta última favorezca a la empresa pesquera Capricornio en el expediente 657, que se encontraba bajo conocimiento y competencia de la primera Sala Superior Civil Permanente de Callao. Aquí realizamos, señor magistrado, observaciones por defectos formales en el extremo de la relación clara y precisa del hecho 3 con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores en mérito a lo siguiente. En el numeral 4.1.3 se hace mención que el periodo en el cual se habría producido el hecho 3 sería entre diciembre de 2017 a mayo de 2018. Luego, con respecto a la narración clara y precisa con sus circunstancias, pues nos señala lo siguiente. Cuando Dante José Mandriotti Castro habría prometido un paseo en yate a Irma Flores Tellacama a cambio de favorecer a la empresa pesquera Capricornio. ¿Cómo Dante José Mandriotti Castro habría prometido un paseo en yate a Irma Flores Tellacama a cambio de favorecer a la empresa pesquera Capricornio? ¿Dónde Dante José Mandriotti Castro habría prometido un paseo en yate a Irma Flores Tellacama a cambio de favorecer a la empresa Capricornio? ¿Y bajo qué circunstancias Dante José Mandriotti Castro habría prometido un paseo en yate a la señora magistrada Irma Flores Tellacama a cambio de favorecer a la empresa pesquera Capricornio? Estas interrogantes las realizamos en mérito a que, bajo la postulación de autor, el Ministerio Público debe ser claro y preciso en su imputación bajo estos temas. Y nos lo advertimos en el desarrollo narrativo de los hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Ahora bien, señor magistrado, sobre los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio respecto a los hechos 1 y 2 y que el Ministerio Público ha introducido en este debate. El Ministerio Público refiere que postula elementos de convicción comunes a todos los hechos y a todos los acusados. Nos refiere que trae a postulación, declaraciones, documentos de designaciones, vinculaciones con la organización criminal Los Cuellos Blancos de Puerto, partidas registrales, copias del expediente 653, y registro de comunicaciones, informes técnicos, informes periciales, acta fiscal de diligencias de escucha y acta fiscal de reconocimiento de contenido de pruebas. Y en concreto, con respecto a los elementos de convicción sobre los hechos 1, 2 y 3, nos refiere que trae declaraciones y documentales. Si bien se ha pretendido generar un orden de prelación de los elementos de convicción por hechos y acusados, lo cierto es que no se ha cumplido con precisar y detallar dentro de las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, aquellos elementos de convicción con los que se acredita la teoría del caso del Ministerio Público. Luego corresponde que se realice una narrativa lógica y coherente en la cual se haga precisión del elemento de convicción y lo que se pretende probar o acreditar con el mismo. No basta, señor magistrado, en hacer pies de página con relación a las comunicaciones que se hayan podido obtener y que se pretende, en todo caso, introducir. Lo que debe en concreto establecerse es que se pretende acreditar y probar con cada uno de ellos. Por otro lado, se hace mención a elementos de convicción que, si bien se precisan, serían para acreditar la existencia y o vinculación de alguna organización criminal. Lo cierto es que con respecto a Dante José Mandriotti Castro, no se señala en concreto lo que se pretende acreditar en su extremo. Sobre la participación que se atribuye al imputado en relación al hecho 1 y 2. El Ministerio Público en el numeral
6 del requerimiento acusatorio, si bien atribuye como grave participación a Dante José Manuel Castro la de instigador respecto a los hechos 1 y 2, sin embargo, al no haberse resuelto la situación jurídica de Walter Benigno Ríos Montalvo en la presente causa, corresponde que el titular de la acción penal acredite válidamente la situación jurídica de Walter Benigno Ríos Montalvo y bajo qué condiciones se habría resuelto respecto a los hechos 1 y 2 materia del presente requerimiento acusatorio, teniendo en cuenta, señor magistrado, que la figura de instigador va directamente vinculada a los hechos realizados por el autor, y si bajo esa premisa, como lo ha postulado el Ministerio Público en el requerimiento acusatorio, la situación jurídica del señor Walter Benigno Ríos Montalvo ha sido resuelta en otro cuaderno y en otro proceso, pues debe mínimamente haberse introducido esta sentencia a los efectos de establecer inclusive que los hechos por los cuales él ha sido condenado sean los mismos por los cuales nos encontramos en este proceso judicial y en esta etapa de control de acusación. Sobre la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal respecto a los hechos 1, 2 y 3, señor magistrado. El Ministerio Público, en relación a Dante José Manuel Castro, considera que no concurren circunstancias modificatorias de responsabilidad penal en el entendido que no es de aplicación los artículos 20 y 21 del Código Penal, además de indicar que no concurre causal alguna que restrinja la responsabilidad penal. Sin embargo, señor magistrado, debe advertirse que el señor Dante José Manuel Castro es nacido el 18 de septiembre de 1946 y los hechos en materia de acusación se habrían producido conforme a la línea de tiempo postulada por el Ministerio Público entre septiembre de 2017 a mayo de 2018. Es decir, que cuando se produjeron estos hechos que nos trae a colación este requerimiento acusatorio, el acusado contaba con 71 años de edad, con lo cual es de aplicación el artículo 22 del Código Penal. Luego, este extremo debe ser materia de corrección o en todo caso aclaración. Con relación a la ley penal que tipifique el hecho, la cuantía de la pena que se solicite y las consecuencias accesorias, el Ministerio Público también con relación a los hechos 1 y 2 bajo los alcances del primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal, modificado por el artículo 2 del Decreto Legislativo número 1243, que se publicó el 22 de octubre del 2016, este es el delito de tráfico de influencias, pese a que conforme se advierte la disposición número 7 del 4 de enero de 2021, en que se formalizó y continuó la investigación preparatoria, entre otros, contra Dante José Manuel Castro en calidad de instigador por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias previsto y sancionado en el primer párrafo del artículo 400 del Código Penal, argumentando que en mérito al principio de unidad de imputación el instigador, pese a no ser funcionario público, debe tener la misma tipificación del autor funcionario público, y por el hecho 3, tipifica la conducta del acusado bajo los alcances del primer párrafo del artículo 398 del Código Penal, modificado también por el artículo 2 del Decreto Legislativo 1243 del 22 de octubre del 2016, debemos tener en contexto lo siguiente. Con relación a la cuantía de la pena solicitada, con respecto a ambos delitos, si bien el Ministerio Público procede a valorar acorde a los principios y al ordenamiento jurídico en general la determinación de la pena a imponerse, con respecto a Dante José Manuel Castro, también lo es que, pese a indicar que el acusado al momento de ocurridos los hechos contaba con más de 65 años de edad, lo que podría ser aplicable al artículo 20 del Código Penal, refiere el Ministerio Público que al tratarse de una reducción facultativa de la pena, considera que dicha reducción de pena no corresponde en el presente caso, tomando en cuenta la gravedad de los actos de corrupción. Aquí, señor magistrado, debemos precisar que existe con respecto al acusado una circunstancia atenuante, carencia de antecedentes penales. Sin embargo, estando lo establecido en el acuerdo plenario número 1/2023 del 28 de noviembre de 2023, corresponde al Ministerio Público emitir pronunciamiento en el extremo de la cuantía de la pena solicitada bajo los alcances del sistema de tercios y sistema escalonado, según sea el caso por cada delito. Además de aplicar el artículo 22 del Código Penal que, conforme lo señala el acuerdo plenario en mención, este procede ya a establecer que la reducción, en todo caso, para los márgenes de estos alcances de un beneficio por edad, eso es responsabilidad restringida, este se aplicaría bajo la reducción de 1/3, con lo cual, al encontrarse establecido este margen, corresponde que el Ministerio Público se pronuncie al respecto. Bajo las mismas reglas establecidas por el acuerdo plenario número 01/2023 del 28 de noviembre de 2023, el Ministerio Público también, señor magistrado, debe emitir pronunciamientos sobre las consecuencias accesorias dentro de los márgenes aplicables por cada delito. Respecto al monto de la reparación civil de los bienes embargados o incautados al encausado o tercero civil que garantizan su pago,
Hemos escuchado al señor procurador en este acto introducir su pretensión resarcitoria. Sin embargo, también en este extremo, esta defensa técnica debe señalar que, teniéndose en consideración que este es un delito en el cual, bajo la condición de instigador por el delito de tráfico de influencias atribuido a mi patrocinado y que se encuentra directamente vinculado con el señor Walter Benigno Ríos Montalvo, debe la Procuraduría también acreditar cuál fue el monto por el cual se fijó la reparación civil por este hecho en concreto, a los efectos de establecer cuánto sería la sanción, teniendo en consideración que he hablado de que estas, en todo caso reparación civil, sería para cada uno de los imputados, pero sin embargo ya ha habido una sentencia que refiere el Ministerio Público habría condenado al señor Ríos Montalvo sobre estos hechos. Bajo esa premisa debe aclararse este punto a los efectos de establecer e introducir válidamente ahora una pretensión por parte de la Procuraduría. En el presente caso, conforme lo refiere el Ministerio Público, señor magistrado, y con todos estos argumentos que esta defensa ha introducido, solicitamos de manera muy respetuosa que, en base a las observaciones de carácter formal realizadas en el presente escrito y estando a lo señalado en el artículo 352.2 del nuevo Código Procesal Penal, es que de manera muy respetuosa esta defensa solicita a su despacho disponga la devolución del requerimiento acusatorio al Ministerio Público para su correspondiente corrección. Eso es todo lo que esta defensa técnica tiene que alegar, señor magistrado. Agradecemos nos permita haber introducido todas nuestras observaciones formales. Muchas gracias. Gracias, doctora. Defensa del señor León, doctor Cacique, tiene el uso de la palabra para formular sus observaciones. Sí, doctor. Nuestra observación es básicamente respecto a la pena que Fiscalía postula contra mi cliente. La Fiscalía 1 reconoce que efectivamente mi cliente tenía una responsabilidad restringida porque los hechos acontecidos era cuando este señor tenía más de 65 años y lo sitúa en el tercio inferior. Sin embargo, la Fiscalía indica que no se le puede al señor León hacerle una reducción en la aplicación del artículo 22, toda vez porque esta reducción primero es facultativa, y el despacho fiscal considera que aquí había una infracción porque se ha tomado en cuenta la gravedad de los actos de corrupción cometidos supuestamente por mi cliente y sus coacusados. Nosotros observamos este extremo, señor juez, básicamente, primero, porque Fiscalía postula una pena de 5 años, 4 meses, que es el máximo del tercio inferior, y no postularía la pena del tercio inferior que corresponde al señor León, que sería a partir de los 4 años. ¿Por qué 5 años, 4 meses? Que sería el máximo del tercio inferior. Y segundo, señor juez, aquí esta persona, el señor León, efectivamente ahí tendría una responsabilidad restringida por la edad, y lo que le correspondería a esta persona es la reducción por debajo del mínimo. En este caso, si se parte de los 4 años, tendría una pena inferior a 4 años. Básicamente, eso es la observación que esta defensa postula, señor juez. Ya, doctor, sus observaciones estoy verificando sobre todo. La primera es sobre la segunda, está vinculada a que su patrocinado, de acuerdo a la casación 683, no estaría en el tipo grabado, ¿verdad? Correcto, doctor. Eso es incorrecto. Ya. Sí, correcto. Ok, gracias. Gracias. Entonces, doctor, me quedó una duda, si me permite, respecto adelante. a lo pedido por el señor procurador. No sé si le escuché bien, la verdad. El señor procurador postula una reparación civil respecto al hecho 1, 50.000 soles por cada acusado, respecto al hecho 2, 50.000 soles por cada acusado. Bueno, el hecho 3, donde no está mi cliente, también postula 50.000 soles. Si Fiscalía está postulando un delito continuado, ¿cómo es que el señor procurador postula por cada hecho 50.000 soles por cada acusado, si se supone que solamente es un solo delito? Entonces, esa es la observación que no lo he postulado por escrito, le soy sincero, pero usted podría hacer un control de oficio respecto a este extremo de la reparación civil. Eso es todo, señor juez. Bueno, Gracias. escuchemos qué dice
¿Qué dice el señor procurador? Eso es solo el cuestionamiento de la... No, pero el cuestionamiento de la reparación civil también se ha hecho por parte de la defensa del señor Mandriotti, ¿no? Así que... Sí, pues ahorita él, pero también lo ha hecho el señor Mandriotti. Entonces vamos a escuchar primero las observaciones que hace usted a la Fiscalía. ¿Cuál es la réplica de la señora fiscal? Doctora Cuba, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor magistrado. Y sobre las observaciones formales que plantea la defensa técnica de los acusados, en primer lugar nos referiremos a las observaciones planteadas por la defensa técnica de el acusado Dante José Mandriotti Castro. Las observaciones de la defensa técnica de este acusado giran en primer lugar a señalar que no hay una precisión sobre la imputación que hace el Ministerio Público a título de instigador respecto de la conducta que se atribuye a Dante José Mandriotti Castro. Pero, señor magistrado, tal como aparece detallado en el requerimiento acusatorio escrito, las precisiones que hay sobre este tema resultan ampliamente detalladas en el requerimiento acusatorio escrito. Es más, tal como aparece del mismo, se tiene que el Ministerio Público ha precisado que Dante José Mandriotti Castro tenía interés que en el proceso 657-2008 se emite una resolución a favor de la empresa pesquera Capricornio S.A., de la cual era gerente general su hermano Giovanni Néstor Mandriotti Castro, motivo por el cual contactó a Víctor Maximiliano León Montenegro y junto con ella acudieron ante el entonces presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Benigno Ríos Montalvo, quien, teniendo influencias reales, recibió a Dante José Mandriotti Castro y a Víctor León Montenegro y le solicitó a Mandriotti, donativos consistentes en trofeos deportivos y después un almuerzo para 20 personas en el restaurante Cabos y el paseo en yate. Todo esto con el fin de ejercer sus influencias reales ante los jueces superiores Irma Flor Estrella Cama, Madeleine Alfonso Vargas y Saúl Antonio Beltrán Reyes, integrantes de la Primera Sala Superior Civil de la Corte Superior de Justicia del Callao. Bajo esa línea de ideas, se advierte, en primer lugar, que no es cierto que el Ministerio Público no haya detallado quiénes son los jueces superiores que conformaban la sala donde se iba a conocer el proceso en segunda instancia, porque aparece precisado en varias páginas del requerimiento acusatorio, solamente para muestra aparecen en la página 232 del requerimiento acusatorio sin que aparezca en otras. Bajo esa línea se tiene que el requerimiento acusatorio sí ha precisado cómo se produjo el hecho delictual sobre el tráfico de influencias, precisando y explicitando precisamente cómo se produjo este contacto entre el acusado José Dante Mandriotti Castro y Walter Ríos Montalvo. Ahora bien, dentro de las observaciones de naturaleza formal, también la defensa técnica de Mandriotti Castro ha señalado que hay un error en el espacio temporal. Tendría que ser que hay un error en el tiempo respecto a los hechos que señala el Ministerio Público, toda vez de que la reunión se produjo el 5 de diciembre del 2017, cuando en lo que tenía que ver con relación a los trofeos deportivos como primer donativo a cambio de que se influya en la decisión de los magistrados de la Primera Sala Superior Civil del Callao. Se señala que Walter Ríos habría señalado que ya antes, en agosto y septiembre del 2017, fue a visitarlo Dante Mandriotti para hablar sobre estos temas. En ese sentido, también se precisa que habría un error sobre quién era el magistrado sobre el cual se debía influir.
Bueno, sobre estos extremos debemos señalar lo siguiente. En primer lugar, tal como lo señala el requerimiento acusatorio, la sala civil sobre la cual se pretendía influir tenía una conformación inicial, que también aparece detallada en el requerimiento acusatorio en el cuadro de ubicación física referencial del personal asignado a la sala superior civil de nuestro requerimiento. En ese sentido, se produce que hay un cambio del juez superior. Quien debía intervenir era Luis David Pajares Narva, conforme se tiene también de las comunicaciones del 24 y 27 de noviembre del 2017, pero este no estuvo presente el día de la vista de la causa. Es por eso que para reemplazarlo aparece Saúl Buentrán Reyes. Y en efecto, tal como se tiene del extracto de la comunicación del 24 de noviembre del 2017, que también aparece detallada en el requerimiento acusatorio, se tiene que en este día se produjo la comunicación entre Kiko y León, y el primero le dijo, ya, yo a Estrella la voy a buscar también. León le contestó, claro, yo a Madeleine. ¿A Madeleine la conoces? ¿A Madeleine? Y Kiko respondió, sí, sí, con Obando lo veo. Y León le dijo, ah, ya, con él, con Ildefonso, ya claro, de ahí, ¿y quién? Kiko le dijo, y falta nomás el chato nomás, ¿cómo se llama? Y León contestó, el chato es es David Pajares, ya, ya. Y Kiko respondió, ya, pero ese que lo vea el mismo presidente. Y conforme hemos señalado, la conformación de la sala también aparece detallada minuciosamente en el requerimiento acusatorio, de donde se puede ver la conformación de la misma. Y en el extracto de la comunicación del 24 de noviembre del 2017, la comunicación entre Kiko y León, se señala, y voy a ir a hablar con Irma Estrella también, voy a hablar con Irma y con el otro, con Pajares, pues, ¿no? Y León le responde, claro, está bien, tienes razón, claro, ya después ya refuerzo. Y Kiko le dice, claro, Pajares con el número, dame el número del expediente para darle toda la información. Ya, voy a ubicarla porque aquí lo debo tener apuntado. De los registros de comunicaciones antes señalados y precisados en el requerimiento acusatorio, se tiene que efectivamente, cuando se estaban realizando las coordinaciones, se tenía los nombres de los jueces superiores que conformaban la sala civil donde iba a emitirse el pronunciamiento, pero se produjo una variación, sí que ello significara que el hecho no se hubiera cometido, porque recuerde usted que estamos ante un tráfico de influencias agravado en el que Dante José Mandriotti solicitó a Walter Ríos ejerza sus influencias reales sobre los jueces superiores de la sala que conocía el expediente. Ahora bien, el requerimiento acusatorio escrito señala que el espacio temporal de los hechos está comprendido entre octubre del 2017 a mayo del 2018. A partir de las comunicaciones se puede reconstruir situaciones en las que se habrían producido reuniones, como la que ocurre el 5 de diciembre del 2017. Efectivamente, además de haber sido el día de la vista de la causa del expediente, también fue el día en el que se reunieron en la presidencia de la Corte Superior de Justicia del Callao, los acusados Dante Mandriotti, Walter Ríos y los acusados Dante Mandriotti, Víctor Maximiliano León Montenegro y el entonces presidente de la Corte, Walter Ríos Montal. De tal manera, señor magistrado, que no se advierte ninguna situación de contradicción en los espacios temporales, teniéndose en consideración además que, como hemos referido, se ha detallado en el requerimiento acusatorio que los hechos están plasmados o situados entre octubre del 2017 y mayo del 2018. Pero lo que sí permite establecer permite ubicarnos temporalmente en los hechos, es cuando se produce la entrega de los trofeos, porque efectivamente esto sí tiene una fecha que permite ubicarlos no solamente por los registros de comunicación sobre el traslado de las copas, sino por las propias entregas de las copas en el campeonato deportivo de la Corte, en el campeonato deportivo de la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿no? Entonces, bajo esa línea, no hay imprecisiones en el requerimiento acusatorio. Los extractos de comunicación permiten ubicarnos en el ámbito temporal de los hechos materia de atribución.
Otro cuestionamiento que se hace de manera formal está vinculado con los elementos de convicción precisados en el requerimiento acusatorio. Al respecto, señor magistrado, debe tener en consideración su judicatura que el Ministerio Público respecto de los elementos de convicción ha cumplido con individualizar los elementos de convicción por hechos y por acusados, tal como aparece señalado en los diferentes literales de la parte 5 elementos de convicción, y cada uno de los apartados aparece señalados con literales a partir de las letras A en adelante. En cada uno de ellos usted podrá observar que se precisa para qué hecho delictivo es, qué hecho y cuáles son los investigados o imputados, tal como aparece el propio requerimiento. Cuando uno hace la revisión de cada uno de los elementos de convicción, permite establecer cuál es el elemento de convicción, qué es lo que aporta y qué es lo que pretendemos acreditar. Y efectivamente, cada uno de estos tiene un detalle pormenorizado de lo que es que permite acreditar desde el punto de la vista de la teoría del caso elaborada por el Ministerio Público. Así pues, no se puede sostener que no se ha cumplido con señalar, pues esto aparece detallado en cada uno de los elementos de convicción, lo que de la revisión que usted puede hacer de los mismos se puede advertir detalladamente. Una situación también que señala la defensa técnica sobre la situación de Walter Ríos Montalvo en esta acusación. La situación del señor Walter Ríos Montalvo, conforme señalé cuando inicié la locución, mi alocución en esta mañana, habíamos referido que la misma fue resuelta, la misma ha sido resuelta en el expediente que precisamos, y se señaló también, señor magistrado, esa ha sido resuelta en el expediente 0032-2021-2000, 0032-2021-2-5001, y ese es un expediente que ha sido resuelto por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Por tanto, se tiene que estos hechos se han enmarcado y se han resuelto dentro de esta situación, y debido a la naturaleza de la resolución de ese expediente, la cual no puedo ventilar por la propia naturaleza del mismo, tiene carácter de reservado, ha sido resuelta esa situación. Y tan es así que por eso no se ha incluido al señor en esta imputación, pero sí se le incluye como parte del relato para poder establecer efectivamente la autoría respecto del autor del tráfico de influencias agravada, y se tiene que esa situación ha sido ya resuelta. No se puede incorporar la resolución, reitero, por el carácter reservado que tiene la misma, y que es de conocimiento también del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria. Ahora bien, se ha señalado finalmente que hay una observación también en lo que se refiere a la pena que ha solicitado el Ministerio Público respecto del acusado Dante José Mandriotti Castro, señalando que el Ministerio Público no ha considerado disminuir la pena, atendiendo a que operaría una causal específica, que sería la edad que tenía el acusado, don José Mandriotti Castro, al momento de la comisión de los hechos. Señor magistrado, al respecto, el Ministerio Público ha determinado claramente su requerimiento acusatorio, desde la posición de la Fiscalía Suprema, que suscribe y sustenta el requerimiento acusatorio. El código señala que podrá reducirse la pena, siendo que esta no es una obligación. Podrá reducirse, podrá considerarse, pero en este caso específico, también así aparece detallado en el requerimiento escrito, así explicitado, porque no procede y no procedería debido al acto de corrupción grave que se atribuye a los acusados, ¿no? Fundamentos por los cuales solicitamos no se amparen las observaciones formales presentadas por la defensa técnica de Dante José Mandriotti Castro, y se continúe con el control de la acusación. Ahora bien, respecto de las observaciones formales realizadas por la defensa técnica del acusado Víctor Maximiliano León Montenegro, debemos señalar lo siguiente. La defensa técnica de este acusado únicamente se ha centrado en cuestionar la situación, ha hecho dos cuestionamientos concretos. El primero tiene también que ver con la determinación de la pena que la Fiscalía ha solicitado, y el segundo tiene que ver con
el hecho de que no le resultaría a su conducta la aplicación del agravante prevista en el segundo párrafo del artículo 400 respecto al tráfico de influencias agravadas. Bueno, sobre lo primero, la Fiscalía debe precisar lo siguiente. Tan igual como se ha señalado, la Fiscalía por escrito ha precisado cuáles son los, por qué considera que en este caso no corresponde hacer la reducción por la mayoría, porque el imputado tiene al momento de la comisión de los hechos tenía más de 65 años. Eso está especificado. La Fiscalía ha señalado que precisa que el artículo referido en el Código Procesal Penal hace referencia a una situación facultativa, al señalar que podrá. Y respecto de lo segundo, esto es que no le resulta de aplicación la agravante respecto del tráfico de influencias agravado, tenemos que precisar lo siguiente. Tal como se señala, el artículo 400 del Código Penal establece en el segundo párrafo la circunstancia agravante cuando el autor del hecho es un funcionario público. En este caso, tal como se han expuesto los hechos en el requerimiento acusatorio, el autor del hecho era Walter Ríos Montalvo en calidad de autor, quien al momento de los hechos era presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Y en ese sentido, al amparo de lo establecido en el artículo 25 del Código Penal, se tiene que esta circunstancia le resulta de aplicación también al cómplice a mérito de lo establecido a mérito de lo establecido respecto del título, de la unidad del título de imputación, que ha sido recogida por varias casaciones que señalan que en el caso específico de los cómplices del tráfico de influencias, les resulta de aplicación la agravante prevista para el autor como sujeto especial. Fundamentos por los cuales consideramos que tampoco las observaciones planteadas por la defensa técnica del acusado Víctor Maximiliano León Montenegro resultan de asidero, debiendo su despacho desestimarles. Eso es todo, señor. Gracias, doctora. Señor procurador. Sí, señor magistrado. Respecto a la observación que ha realizado... Sí, justamente queríamos absolver... Adelante, doctor. Con su venia, señor magistrado. Respecto a la observación realizada por la defensa del señor León Montenegro, en efecto, esta Procuraduría, después de la acusación que formuló el Ministerio Público, nosotros presentamos nuestra absolución a dicho traslado y en ese escrito es donde hemos fijado y se ha determinado la reparación civil. Específicamente, en nuestro escrito, en las páginas 24 al 26, si bien es cierto, se hace un cuadro donde específicamente se detalla cada una de las participaciones en los hechos que ha dado cuenta el Ministerio Público, es de alguna manera para graficar más ilustrativamente respecto al hecho 1, hecho 2 y hecho 3, la participación de cada uno de los acusados en este caso. Ahora, señor magistrado, si bien es cierto, nosotros hemos fijado ahí la determinación por cada uno de los participantes en un monto determinado, como bien se ha explicado, hay 50.000 soles, empero dentro de ese escrito que nosotros hemos señalado, como parte conclusoria, ¿no? Se ha formulado la pretensión indemnizatoria de manera solidaria para todos los acusados por un solo monto, que es el monto de 200.000 soles, que estos serán asumidos por cada uno de los acusados, ¿no? Y como bien se sabe, al ser de manera solidaria, no solamente corresponde que cada uno tenga que pagar el monto de 50.000 soles o lo que se está determinando, que, insistimos, se ha hecho con la única finalidad de graficar específicamente cada uno de las participaciones en los hechos que ha postulado
la Fiscalía. Ya nosotros, como reiteramos el magistrado, de manera concreta, hemos determinado el monto de los 200.000 soles como reparación civil. Ahora bien, este monto también, como daño extrapatrimonial, se ha llegado a determinar, y lo cual también está ampliamente señalado con cada uno de los factores en nuestro escrito, que nosotros de manera sucinta lo hemos explicado, pero queremos precisar básicamente que los criterios que se ha utilizado para ello, nosotros se tiene un manual de criterios para la determinación dentro de los montos de la reparación civil, y dentro de ellos está básicamente también la ubicación de los sujetos imputados en este caso, ¿no? Y estamos hablando de unos magistrados, la jueza superior de la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿no? Estamos hablando básicamente también dentro de los criterios sociales, cuánto ha sido el impacto respecto a estos hechos, y estos hechos han sido de gran cobertura mediática por cada uno de los medios televisivos y escritos de prensa en nuestro país, ¿no? Y obviamente también causa un impacto negativo en el exterior de igual manera. Finalmente, también respecto a la finalidad social que cumple, y en este caso, básicamente estamos hablando dentro de los servicios de justicia, ¿no? Que brinda el Poder Judicial, y al estar inmerso en estos hechos, obviamente, son de un estándar alto que han causado el perjuicio al Estado. Eso es lo que nosotros pudiéramos señalar para precisar un poco absolver las observaciones que han realizado las defensas. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, doctor. Las dúplicas por parte de las defensas, doctora. Sí, señor magistrado, con su venia. El Doctora Vidalón, te voy a dar Sí. 7 minutos ya para que concluyan. Ya está, Perfecto. el punto de debate está bien centrado. Muy amable, doctor. En específico, el Ministerio Público no ha levantado las observaciones en concreto que esta defensa técnica ha realizado por lo siguiente. Con relación a la línea temporal del espacio-tiempo, señor magistrado, como usted puede advertir, el Ministerio Público ha señalado de que esta se habría producido entre los meses de octubre del 2017 a mayo del 2018. Frente a esto, señor magistrado, en el delito de tráfico de influencias, el propio Ministerio Público, dentro de su narrativa del hecho 2, ha señalado de que la reunión que se habría producido, según lo incorporado en su declaración por Walter Benigno Ríos Montalvo, habría sido entre los meses de agosto y septiembre del 2017. Frente a ello, señor magistrado, el Ministerio Público no ha cumplido con levantar las observaciones frente a lo que esta defensa técnica ha introducido. En este caso en concreto, cuando Walter Benigno Ríos Montalvo, a consecuencia de la solicitud o el influjo psíquico que realiza o habría realizado ante José Manuel de Castro, es que Walter Benigno Ríos Montalvo ejecutó el delito. Es decir, cuando realizó el tráfico de influencias frente a los magistrados integrantes de la Sala Superior Civil del Callao. No lo ha precisado. También nosotros hemos cuestionado que si este influjo psíquico fue capaz o fue eficaz. Y en este caso en concreto, el Ministerio Público no nos ha desarrollado en concreto si se realizó y fue eficaz o no, teniendo en consideración, señor magistrado, que si no ha postulado si se realizó o no el tráfico de influencias del autor, que en este caso sería el señor Ríos Montalvo, y que ya estaría, en todo caso, bajo un desarrollo de una sentencia previa, bajo ese contexto debería haber sido introducido en este requerimiento acusatorio, y no lo ha cumplido el Ministerio Público. Tampoco el Ministerio Público ha levantado la observación con relación a que si este hecho en concreto fue suficiente que Dante José Mangliotti Castro, al solicitar, según lo manifestado por el Ministerio Público, interceda a favor de una emisión de una sentencia favorable hacia su hermano y su empresa, si esto en realidad movió la voluntad del autor material, esto es, Walter Benigno Ríos Montalvo ejecutó el delito en materia de imputación, tampoco nos lo ha dicho. Y bajo esa premisa tendría que decirnos cuándo es que ejecutó, para los efectos de establecerse si fue antes de la línea temporaria que refiere el Ministerio Público a postular. El Ministerio Público, señor magistrado, está postulando que habría sido entre octubre del 2017. Sin embargo, en el hecho
2 dice que la reunión se habría producido entre agosto y septiembre. Lo que marca en concreto el Ministerio Público es la entrega de trofeos. Sin embargo, señor magistrado, aquí estamos hablando de un tráfico de influencia, que incluso no tendría que venir vinculado al cumplimiento de una entrega o dádivo o beneficio. El solo hecho de haber realizado la acción, esto es influir en los señores magistrados, ya se habría cometido el ilícito penal. Pero eso no nos trae a colación el Ministerio Público en el levantamiento de las observaciones que ha realizado. Con respecto a los elementos de convicción, señor magistrado, el Ministerio Público ha postulado que en concreto que sí se habría cumplido. Sin embargo, no ha levantado la observación frente a los elementos de convicción que vincularían a una organización criminal a mi patrocinado. En todo caso, ¿cuál sería esa línea de pertenencia, vinculación, participación en concreto para haber postulado con referencia a Dante Mandriotti Caso? El Ministerio Público refiere que ha cumplido con establecer quiénes eran los integrantes del colegiado. Nosotros no hemos discutido eso, señor magistrado. Nosotros hemos discutido y hemos observado que en la línea de tiempo refiere que en la reunión de agosto y septiembre del 2017 entre los acusados, se habría producido en el hecho que se solicitó que se influyera sobre la voluntad del señor magistrado Beltrán. Y si el mismo Ministerio Público está postulando de que el señor Beltrán no era el que participaba con la llamada del 24 de noviembre del 2017, esto es que se hace referencia a que se tenía que conversar con el magistrado Pajares, entonces hay una incongruencia en el relato fáctico que realiza el Ministerio Público, que tampoco lo ha levantado. El Ministerio Público refiere que la sentencia en la cual se ha resuelto la situación jurídica del señor Walter Ríos Montalvo sería de carácter reservado y es por eso que no se puede introducir. Señor magistrado, desde el momento que se ha resuelto una situación jurídica, ya no podría devenir en reservada, teniéndose en consideración de que si la vinculación directa de los hechos aceptados se entiende así por el señor Walter Benigno Ríos Montalvo, serían justamente los desarrollados para este caso en concreto, que tienen vinculación directa en el instigador y también en el cómplice primario. Entonces, sí debe ser introducido válidamente esa documentación, en este caso, a los efectos de establecerse si el hecho aceptado por el señor Ríos Montalvo, y que ha sido materia de decisión judicial, corresponden a los mismos hechos que postula en este caso el Ministerio Público. Y no podría alegarse una reserva bajo los alcances que estamos introduciendo. El Ministerio Público refiere que no debe aplicarse, en todo caso, algún tipo de reducción por la edad de mi patrocinado. Sin embargo, el señor magistrado no ha hecho o no ha realizado indicación alguna frente a lo postulado por esta defensa técnica y la aplicación del Acuerdo Plenario 1/2023. Por lo tanto, no habría levantado tampoco esta observación. Señor magistrado, esta defensa técnica también realizó observaciones por el delito de cohecho activo específico y cohecho pasivo específico. En concreto, el Ministerio Público no nos ha levantado observación alguna frente a este extremo. Con relación a lo que nos ha señalado la Procuraduría, señor magistrado, no ha levantado la observación que esta defensa realizó frente a la sentencia que ya habría sido dictada contra el señor Ríos Montalvo, y en todo caso, si aquí está precisando, levantando la observación de la defensa técnica que hizo el uso de la palabra, en este caso la defensa técnica del señor León Montenegro, en el cual esto sería de manera solidaria, bajo ese contexto, señor magistrado, si se tiene el autor condenado, tendría que precisarse en concreto cuál es la sanción económica que se produjo bajo ese contexto. Y ratificamos, señor magistrado, con lo postulado por esta defensa, la Procuraduría no le ha levantado observación alguna. Frente a ello, señor magistrado, debemos señalar de que no consideramos que se hayan levantado las observaciones formales realizadas por esta defensa técnica y que básicamente por los errores materiales que se han advertido, se debe devolver al Ministerio Público la acusación fiscal para su correspondiente corrección y aclaración. Muchas gracias. Gracias, doctora. Tiene uso de la palabra el doctor Cacique sobre se patrocinaba el señor León. Gracias, doctor. La Fiscalía, señor juez, no ha levantado la observación. La Fiscalía ha indicado de que al señor León le correspondería el delito de tráfico de influencia, artículo 400, párrafo 2. Sin embargo, hay una incongruencia porque en su página 237 indica que el señor León estaría en el artículo 400 en el primer y segundo párrafo. Entonces, hay una incongruencia ahí. Pero más allá de eso, la Fiscalía dice que esto ya está resuelto por la Corte Suprema. Hay muchas casaciones, pero no invocó ninguna. Yo sí le invoco en escrito y se le invoco en esta audiencia. La casación 683-2018 nacional
donde indica que cuando el cómplice no tiene esta condición del autor, no se le puede aplicar la agravante. Entonces, el señor León estaría posesionado en el artículo 400, numeral 1, y no en el numeral 2. Esa es la observación que hace esta defensa, señor juez. Entonces, ahí la pena necesariamente tiene que ir dentro de los 4 a 6 años, y no como la Fiscalía lo ha postulado en la acusación. Y respecto al señor procurador, nuevamente insisto, el señor procurador postula 50.000 soles por cada hecho. Aquí la Fiscalía postula que este es un delito continuado. Significa que lo que aquí existe simplemente es un solo delito, no dos. Entonces, lo que el procurador tendría que hacer aquí es reformular su pretensión económica respecto a que solamente aquí existiría un delito y no dos. El señor procurador piensa que por cada hecho se tiene que proponer una reparación civil económica, y eso no es así. Básicamente eso es, señor juez, lo que tendría que indicar. Gracias, doctor Cacique. Ahora, habiendo escuchado, bueno, el requerimiento fiscal y las observaciones, y la pretensión de la Procuraduría y las observaciones formuladas por la defensa de los señores Mandriotti y León, respecto a ambos, unas más y otras menos, en cuanto al aspecto del requerimiento fiscal en concreto, ¿no? Respecto de los hechos y las observaciones que ya hemos escuchado. Y respecto de la Procuraduría, en cuanto a los montos que se está estableciendo y lo que ahora ha señalado el señor Procurador, vamos a evaluar y vamos a decidir sobre estas observaciones el día lunes 8 de julio. Dos y media de la tarde. 8 de julio, 2:30 de la tarde. ¿Están de acuerdo, doctora Cuba? Conforme, señor. Ya, doctora Vidalón, doctor Cacique, ¿están de acuerdo? Conforme, señor magistrado. Doctor, Señor Juez Supremo. doctor Esteban también. Conforme, señor Juez Supremo. Ya, entonces, están notificados para el lunes 8 de julio a las 2:30 de la tarde continuar con esta sesión. Siendo las 11:52. Sí, doctor Janco. Perdón, doctor Janco. Disculpe, no le pregunté. Sí, doctor, disculpe. Solo una consulta, no obstante estar conforme con la fecha y hora. El día 8 de julio que se está programando, solamente se va a dar lectura a la resolución sobre las observaciones. ¿Así es, señor magistrado? Correcto. Ya, muchas gracias, señor magistrado. Ok. Gracias a ustedes. Siendo las 11:53, se levanta la presente sesión para continuar en la fecha que ya está programada y notificada en este acto en el mismo link. Gracias, hasta luego. Buen día con todos. Buenos días. Buenos días.